Díaz. Mariana Díaz, usted la vio, la conoció a través de nuestras pantallas. Ella ha estado despachando para nuestro canal hace muchos años, pero probablemente el desafío más grande que le ha tocado en su carrera es cubrir una guerra, la guerra en Ucrania. Queremos conversar ya en la tranquilidad de su hogar, de vuelta a Italia, desde donde ella, ¿no es cierto?, ha despachado y vive desde el año 2003. Mariana, gracias por estar con nosotros, y lo primero es preguntarte cómo estás y cómo fue ese retorno. Hola, Mariana. Hola, Mirna, ¿cómo estás? A ver, estoy bien, como dice, estoy ya de vuelta en mi casa, de vuelta en Roma. Yo vivo acá hace casi 20 años y todos me han preguntado cómo estoy. A ver, yo físicamente estoy bien, no me pasó nada, pero claro, quedé afectada, como pienso que sea normal para cualquier periodista, cualquier persona que se enfrentó a una situación similar, ya que es imposible no inmersimarse en el sufrimiento de la gente, en el miedo que tenían, y también porque a mí me tocó compartir codo a codo con ellos. Yo estuve en el refugio, tuve que salir caminando al final de Ucrania, entonces me tocó vivir en mí exactamente lo que estaban viviendo ellos. Entonces era imposible no verse afectado por eso. Pero finalmente, bueno, yo tengo la suerte de que yo salía de Ucrania y que me venía a mi casa. Entonces, bueno, en este momento estoy bien, estoy de vuelta en Roma, como les digo, y viendo qué va a pasar más adelante. Sí, nosotros entendemos, Mariana, que tú tienes un hijo de 7 años. Qué difícil, porque me imagino tú allá viviendo esa situación, que además que fue en escalada, porque uno no se imaginaba cómo iba a terminar esto, o mejor dicho, no se imaginaba cómo iba a ir, valga la redundancia, escalando esta invasión. Sí. ¿Cómo está él? ¿Cómo le explicaste tu salida de Italia y cómo viviste también esos momentos tan difíciles, ¿no?, sabiendo que estaba en riesgo tu vida? A ver, es una pregunta bien difícil. Por una parte, mi hijo está acostumbrado a que yo tenga que viajar frecuentemente. Hubo un paréntesis durante el COVID que hubo menos viajes, pero él está acostumbrado a que yo tenga que partir más o menos por tiempos largos, 10 días, 2 semanas. Yo estuve en Ucrania 2 veces, la primera vez en enero, a fines de enero, principios de febrero, cuando aún el conflicto estaba en el Donbass. Bueno, entonces le dije que iba a Ucrania, que iba a un país donde estaba nevando, donde hacía mucho frío, y que iba a trabajar simplemente. La segunda vez, claro, ahí era distinto. Entonces tratamos con mi familia que mi hijo no hubiera tantas noticias, que estuviera un poco aislado de lo que estaba pasando, pero obviamente acá en Italia también se habla muchísimo de eso, entonces le conversaron de eso en el colegio, y él sabía que la mamá estaba en un país en el que estaba en guerra. Ahí tratamos de decirle que no, que yo estaba en una parte un poco más tranquila de Ucrania, porque lo que yo más quería era que él no se estresara, que él no tuviera miedo por mí, que él siguiera haciendo su vida tranquila. Aparte que a los 7 años entienden todo, pues, Mariana. Exactamente, entienden todo, pero claro, tratando de que él no tuviera miedo de que a mí me fuera a pasar algo. Y por otra parte, digamos que en los momentos más álgidos también en Ucrania, a mí me generaba mucha tranquilidad pensar que él estaba bien, pensar que él estaba en su casa, que estaba tranquilo, que estaba yendo al colegio, su vida seguía normal. A mí eso me generaba mucha tranquilidad, pero obviamente hay un costo emocional también, sí. Y lamentablemente uno, por este tipo de trabajo, pero también por miles de otros tipos de trabajo, uno tiene que convivir con el sentimiento de culpa, ¿no? Sí. Y es una cosa que sobre todo en este momento lo sentí muy fuerte. Nace la guagua y nace la culpa. Ahí claro ejemplo de, sí. Sí, pues claro ejemplo sobre todo en la labor que te tocó vivir. Mauro. Oye, Mariana, bueno, gusto saludarte, Mauricio, desde acá. Yo no sé si te lo han dicho, pero te cambió la cara además. O sea, qué bueno verte en tu casa, qué bueno verte en tu escritorio, qué bueno ver que no estás entre balas, entre esa tensión brutal. Yo te quería preguntar algo que más o menos esbozaste hace un rato. Esta idea de que, claro, tú estás instalada de vuelta en casa, pero tu cabeza a lo mejor todavía está allá, ¿no? Como que las guerras en general, o los conflictos fuertes, habitan durante mucho tiempo en la memoria de las personas, ¿no?
de las cosas que te tocó... Perdón, no escucho no escucho el estudio. No me escucha. Ah, Mariana, pero bueno, ahí básicamente, sí. no sé si ahora ya ahí sí. Sí, no sé hasta dónde llegué, pero mira, corto, básicamente siento que la experiencia, más allá de que tú estés instalada de vuelta en casa, queda en la memoria de las cosas que viste, de las cosas que a lo mejor te va a demorar un poco más en que no te afecten. ¿Qué nos podrías compartir de lo que viviste allá? A ver, sí, son cosas que a uno le afectan y que trata de no de olvidar, porque sería demasiado egoísta tratar de olvidar algo así y tratar de pasarlo por alto. Creo que hay que aprender de esto, aprender de lo que uno vivió, de lo que uno... De la compañía también que tuvo de la otra gente, porque a pesar de lo que estaban viviendo fueron sumamente gentiles con nosotros, fueron muy generosos. Estuvimos una semana casi en este refugio, en un hotel donde había familias que siempre nos preguntaban cómo estábamos, si habíamos comido algo, nos ayudaban para que con los horarios de los bombardeos, para que nos decían pueden salir ahora mejor que se queden aquí dentro. Entonces fueron súper generosos. ¿Y qué es lo que hay que hacer ahora? Bueno, tratar de, como te digo, no de olvidar esto que pasó, Sí. pero tratar de tener una enseñanza, yo creo, al que tratar de que esta experiencia pueda enriquecerme tanto como persona como profesional. Creo que eso es lo más importante en este momento, y también seguir viendo, no desconectarse del todo. Tenemos varios contactos ahí, entonces tratar de ver cómo poder ayudar también, si no es que uno va a trabajar y después se devuelve a la casa y se olvida del tema. Uno queda emocionalmente, queda muy envuelto en la situación, así que intentamos de alguna forma tratar de seguir en contacto con ellos, de ver si podemos ayudarles en alguna forma, y va a pasar, pero finalmente yo me iba a casa. Ellos no sé dónde se iban, ellos tampoco sabían dónde se iban. O sea, la incertidumbre para ellos seguía, sale a de ahí, diferencia, claro. Claro, uno sale de ahí como con esta situación de usar un privilegio que uno tiene, ¿no? Claro. Que no lo pidió, pero que uno lo tiene y que lo usa, y sale de ahí, pero te dejas a 2 millones de personas atrás de ti. Sí. Claro. Mariana. Eso fue sí. Sí, y muy interesante lo que nos comentas. Te saluda Francesco desde acá del estudio. Mucha admiración por tu trabajo y por todos los que estaban allá. En general, enviados especiales del 13 creo que hicieron todo, o sea, siguen haciendo, ¿no? Tremenda labor, pero en comparación también con otros, ¿no? Los colegas que muchas veces no pudieron llegar y ustedes estaban ahí justamente en ciudades importantes. Desde el comienzo, así que además. desde el comienzo, sí, mucha admiración por lo que hicieron. Ahora, entiendo que pensando justamente en la prensa y en los colegas, que a nivel de controles, los pasos que tenían que hacer de un país a otro en las propias ciudades, carreteras, era difícil. Me imagino yo también había momentos de tensión, miedo. Y viviste uno en particular, entiendo, también bien complejo con respecto justamente a lo que significa el control sobre la prensa o de identificación. ¿Nos puedes contar un poquito de eso? Sí, a ver, bueno, voy a contar desde el principio. Llegando de Kiev a Lviv hay numerosos controles de militares, numerosos checkpoints, ¿ya? Bueno, yo llegué a Lviv y era una ciudad que aparentemente estaba tranquila, ya que no habían bombardeos, las cosas estaban abiertas, el comercio estaba abierto, la gente andaba en la calle, entonces parecía una ciudad muy tranquila. En un momento, bueno, sonó la alarma que avisa de los bombardeos, así que tuvimos que bajar a un refugio. Llegué a este refugio y comencé a sacar fotos y a grabar también, porque ahí funciona que suena la alarma, tú bajas al refugio, estás una hora, un par de horas hasta que finaliza la alarma, digamos, y después puedes volver a tu casa. Entonces uno va al refugio, se queda ahí sentado y espera nada más. Bueno, en ese rato yo empecé a sacar fotos. A la gente eso creo que le molestó. Algo pasó ahí porque tampoco yo entendía nada, le molestó, lo encontró sospechoso, entonces empezaron a pedirme que borrara las fotos. Yo ya, como ok, ya calmemos la situación, saquemos las fotos, me identifiqué como periodista, pero les parecía extraño un periodista chilena, no sé, la cosa es que bueno, se asustaron y llegó la policía. ¿Pero le molestó a las policía. mismas personas del refugio, a los mismos que se estaban refugiando, o el personal militar o policial? No, a la gente del refugio, ya. Pero no era la primera vez que pasaba, porque ya en esa tarde que había estado en el Lviv, simplemente caminando por la calle, mi aspecto evidentemente no es ucraniano, entonces me veía extranjera,
simplemente caminando por la calle, la gente, en 2 ocasiones me pasó que personas transeúntes me pidieran el pasaporte. Bueno, la duda. uno dice, la gente está asustada, pueden creer que uno es un infiltrado, una espía, no lo sé. Entonces, bueno, la gente del refugio fue la que llamó a la policía y la policía llegó, pero fueron bastante agresivos, llegaron con pistola en mano, llegaron apuntando, pidiendo toda la documentación. Bueno, era muy difícil entendernos. Yo, a ver, un paréntesis, yo trabajo sola, yo hago cámara, hago edición, hago producción, hago todo sola. Sí. Entonces en ese momento yo estaba sola también, no tengo un equipo detrás. Entonces no entendía bien lo que pasaba porque hablaban en ucraniano, un poco de inglés, era muy difícil. Bueno, la cosa es que me llevaron a la comisaría, donde comenzó un interrogatorio eterno que duró como hasta las 5 de la mañana, donde fueron bastante agresivos también, siempre apuntando, mostraron algunas fotografías de gente, de cadáveres. ¿Por qué? Entonces, a ver, Mariana, yo ahí tampoco entendía muy bien si esas fotografías eran un presagio de mi destino o qué. Nunca supe bien a qué se debía eso. Oye, claro. Qué fuerte, qué duro. Sí, y bueno, eso duró muchas horas, donde, bueno, miraron toda la documentación, pasaporte, mi teléfono, ambos teléfonos, el que uso para trabajar también, donde ahí obviamente tenía material de trabajo, imágenes de Kiev, imágenes también del Donbass. Yo había estado en Donbass hace 3 semanas atrás. Entonces tenía mucho material de trabajo, tradujeron todo con cada nota, cada artículo, cada cosa que yo había escrito o dicho, la tradujeron con Google Translate. Entonces digamos que el interrogatorio fue a través de Google Translate todo el tiempo. Y con la amenaza de que si encontraban algo extraño, podía irme presa. Claro. ¿Y tú estabas sola en ese minuto, sola con ellos, o había alguien más que te acompañara? Había una persona, yo me estaba quedando en la casa de un contacto que teníamos ahí. ¿Ya? Que por casualidad, no habían hoteles en el Lviv, entonces me ofrecieron quedarme en la casa de esta persona, de este contacto que teníamos, y él estaba conmigo en el refugio, bajamos juntos. Y nos llevaron a los dos a la comisaría. Bueno, la interrogada era yo, él un poco traducía, pero tampoco hablaba muy bien inglés, entonces era el que un poco ayudaba en la traducción, pero digamos que de Chile o como periodista o de prensa, yo estaba sola. Perdón la pregunta, pero uno en ese minuto te da la posibilidad de avisar en qué lugar estás, de contactarte con alguien, con tu jefatura o con tu familia, porque ante una situación así de extrema, en una guerra, o sea, claro, y si te están... Y las fotos que te muestran, a mí se me llamó mucho la atención, porque es como, es más que un interrogatorio, es como una suerte de tortura psicológica, Mariana. Psicológica, claro. ¿Vengándose de qué? Sí, probablemente. A ver, yo, claro, pude comunicarme con Chile una vez que había salido de ahí, una vez que me dejaron libre, digamos, que nos dijeron que nos podíamos ir a la casa. Llegué a la casa y me comuniqué con Santiago y bueno, con Cancillería también por cualquier cosa. Yo el día siguiente me iba, entonces quería estar segura. Pero después, bueno, en ese momento yo no sabía que habían habido otros casos, pero luego de esto me enteré que hubo más casos de periodistas detenidos. Y claro, uno entiende que hay un país que está en guerra, entonces necesitan obviamente tener un control acerca de quiénes son las personas que están dentro, ¿no? Si son un espía, si están dando informaciones, yo eso lo puedo entender. El hecho de que también hayan controlado la información que uno dice, ahí hay obviamente un cierto resquemor con lo que pasó, porque la idea de ellos era que yo no hubiera dicho nada en contra de Ucrania, sino que estaban buscando eso también. Sí, claro. Mariana, a ver, varias cosas, ¿no? Uno te escucha súper tranquila y también yo te escuchaba tranquila, ¿no? Estando en el lugar de los hechos, porque pareciera ser que algo ocurre, ¿no? En un momento tan tenso, donde tú lo dijiste en una entrevista el fin de semana, en un diario, tú dijiste, Diario Financiero, ahí lo tenemos, lo vamos a mostrar porque, bueno, independiente del diario propiamente tal, tú dijiste algo muy importante, tú dijiste que hay un bloqueo de emociones. ¿Para qué? Para no pensar que la bomba te va a caer al lado.
que podría ocurrir, ¿no? O sea, hemos visto familias morir porque cae un misil, ¿verdad? Entonces, preguntarte, ¿cómo se produce esa necesaria desconexión para poder sobrevivir ante tanta amenaza, ¿no? Y mirando además, Mariana, en retrospectiva, ese momento con la policía, que te apuntan con un arma, tú también viviste otro momento, estoy sumando varias cosas, cuando estabas despachando y empezó un tiroteo. Mira, pasemos a revisar eso y bueno, ahí tratemos de que nos cuentes, ¿no? ¿Cómo fueron esos minutos? Vamos a revisar precisamente uno de esos instantes que tú viviste cuando estabas reporteando ahí en el corazón de Kiev. Debe ser el enfrentamiento de lo que se estaba hablando cerca, cuando se decía que las tropas ya estaban a 9 kilómetros de los edificios del gobierno. Vamos a correr ahora, chicos, porque están disparando acá muy cerca. Vamos a entrar al hotel inmediatamente. Vamos a entrar al hotel. Sí. Ya, a ver, mire, estamos adentro del hotel. Diana, a ver, tremendo. ¿Sabes que a mí se me siguen parando los pelos? Le he visto muchas veces esta imagen, pero de verdad uno se pregunta, por mucho menos corresponsales de guerra han muerto en conflictos armados. Entonces, la pregunta es, viéndolo así, ya desde la tranquilidad de tu hogar, con tu hijo al lado, con tu familia, en fin, ¿cómo observas lo que ahí pasó, lo que te pasó a ti? A ver, bueno, ahí estábamos tratando de hacer un despacho. La idea era poder mostrarle lo que estaba pasando en la calle. Salimos y no duramos ni siquiera 5 minutos afuera porque pasó este tiroteo. ¿Y qué pasa ahí? Bueno, tú me preguntabas antes por el miedo. A ver, a mí me pasaba, yo no sé a los otros colegas, pero al menos a mí me pasó así. Yo tenía miedo constantemente, ¿ya? Pero también creo que es normal. Uno está en una situación de extrema donde no sabes lo que te va a pasar, ¿no? Y al menos yo lo único que podía hacer en ese momento era tratar de controlar ese miedo que sentía y que no me desbordara, ¿okay? Entonces intentaba no pensar a lo que podía pasar en el futuro. Yo trataba de pensar a lo que estaba pasando en ese segundo, ¿okay? Y reaccionar a lo que pasaba en ese segundo. Si tenía que despachar, despachaba. Si tenía que correr, corría. Pero sin pensar que quizás en 10 minutos más podía caerme una bomba o disparar. No, si me ponía a pensar en eso, me iba a paralizar y no iba a poder seguir trabajando. Entonces, a pesar de que el miedo está, uno tiene que estar, al menos yo la técnica que utilicé fue pensar y actuar segundo por segundo, porque además era una situación que cambiaba constantemente, no podíamos adelantarnos a los hechos, no podíamos prever nada, porque en cualquier momento nos cambiaban de hotel, nos íbamos al refugio, explotaba una bomba, entonces tampoco podíamos planificar mucho el día, ni nada en realidad. Sí. Mariana, en esa misma línea, al principio, uno se acuerda, ¿no? Con respecto a los despachos, era el pueblo ruso quien finalmente siempre llamaba y trataba de que se mostrara esto al mundo, de que no pasara indiferente, de que estuviera siempre ojalá todos los periodistas informando de lo que estaba sucediendo allí. Pero también eso fue mutando por el miedo, por el temor. ¿Cómo viste tú ese cambio en la ciudadanía con el paso de los días? Mira, yo estuve primero en el Donbass, cuando el conflicto estaba confinado en esa región, y me pasó una cosa que era súper fácil hablar con la gente, aparte de la barrera del idioma, pero era súper fácil, porque la gente quería conversar con uno, daban su opinión tanto en contra como a favor de Rusia o del gobierno o de Zelensky o lo que fuera. La gente conversaba mucho con la prensa. Nunca tuve un problema, nunca encontré a nadie que me dijera que no quería dar entrevistas, a excepción de una entrevista que teníamos concordada, que era un telefónico, ya que esta persona vivía en Donetsk. Donetsk es la ciudad separatista, sí. y a Donetsk no se puede entrar, entonces iba a ser un telefónico. Y esta persona después se arrepintió, me dijo que le daba miedo hacerlo y que prefería no hablar con nadie. Bueno, esa fue la única persona que se negó a conversar con la prensa. De hecho, después volvimos a Ucrania el miércoles antes de que empezaran los bombardeos. Y también ahí pudimos conversar con el taxista, con la gente que encontramos en los alrededores sin ningún problema. Luego, cuando ya explotó todo, la gente empezó a tener más miedo.
empezó a estar, pero yo no sé si sea miedo la palabra adecuada en realidad, desconfianza. Desconfianza, claro. Desconfianza porque tampoco sabían. Primero el momento en que vas al Donbass antes de que se produjera el 24 de febrero, que va a quedar en la historia el inicio de la invasión. ¿Cómo vivió ese momento previo? ¿No estaban preparados? ¿No imaginaron? ¿Pensaba que podía ser solamente localizado en el Donbass? ¿Cómo percibiste estos dos momentos? El pre y ya una vez con la invasión puesta en marcha. A ver, al principio en Donbass ni siquiera ahí la gente estaba tan preparada a lo que iba a pasar. Pensaban que iba a ser un poco más de lo mismo. Ellos llevan 8 años en guerra civil, llevan 8 años de bombardeos, 8 años de conflictos entre las milicias, entonces pensaban que iba a ser un poco más de lo mismo, ¿ya? En Kiev, absolutamente no. En Kiev no estaban los planes de nadie. Lo que pasó, conversábamos con la gente y todos pensaron que iba a ser una cosa que sí se agrandaba, iba a terminar en el Donbass y quizás iba a suceder como Crimea, pero que tampoco iba a llegar a Kiev. A Kiev el miércoles que llegamos nosotros, la noche antes del primer bombardeo, ni siquiera en ese momento la gente estaba tan consciente de lo que podía ocurrir. La gente ese día fue al colegio, los niños fueron al colegio, fueron a trabajar, había tacos en las calles, no pasaba nada, no había ninguna, quizás un poco de miedo, algo así, claro, preocupación, pero nadie se imaginó que el día siguiente iban a estar empacando las maletas para huir de las bombas. Claro. Ese relato es muy importante por lo siguiente. Lo que Mariana captura de información es precisamente que nadie pensó que esto era capaz de ocurrir. Ni los estrategas ucranianos, ni los estrategas europeos, nadie. El único que sabía que iba a ocurrir era Putin y sus generales más cercanos. Y esto es relevante porque uno dice, bueno, estas personas, ¿por qué no se prepararon? ¿Qué fue lo que ocurrió? No, llevamos 8 años peleando por el Donbass, esto es muy a la región del este, 15.000 muertos, a nadie le llamó la atención, tanto 15.000 muertos, eso es lo que ha ocurrido. Y cuando uno dice, ¿por qué el tiempo? Si quisiera uno regresar el tiempo, ¿por qué momento? ¿Cuál fue el momento de la negociación? Este que habla Mariana. Claro. El primer tiempo. Hoy es dificilísimo, porque Putin ya puso en la mesa lo que es negociable y lo que no es negociable. Putin dice, Ucrania nunca entrará a la OTAN. Punto 1. Yo creo que es el más importante de Con todos. la pistola en la mesa. Es más. Yo creo que si Zelensky dijera, le pongo la firma a que no vamos a pedir el ingreso a la OTAN, podría abrir un caso distinto. Tal cual. Vamos, Mariana, en esta cosa, ese Donbass profundo, uno se imagina cosas, un país rico. Ucrania no es un país rico, es un país muy pobre, es uno de los más pobres de Europa. ¿Cómo el paisaje? Cuéntanos del paisaje que tuviste de esa Ucrania profunda. El paisaje, a ver, en el Donbass, para empezar, bueno, como te comentaba, no se puede llegar a Donetsk. Nosotros llegamos al Donbass desde Kiev, tomamos un avión, nos fuimos a Zaporizhia. De Zaporizhia empezamos a averiguar cómo podíamos llegar al Donbass. Fuimos a tomar nos dijeron vayan al terminal, fuimos al terminal, tomamos un bus. El paisaje, ¿cómo era? A ver, en Kurajovo era bastante normal, bastante tranquilo, ya que no había sido afectada tanto por los bombardeos en estos 8 años. Pero ya en ciudades que estaban más cerca de Donetsk, por ejemplo, una que se llama Marinka, ahí era desolador, ahí ya no quedaba nada. Ahí habían escuelas en el suelo, edificios enteros en el suelo que quedaron así tal cual, bombardeos por todas partes, y la gente seguía viviendo ahí. Habían aldeas donde la casa de al lado estaba completamente en ruinas, la otra casa estaba baleada y en la otra casa que estaba un poquito más entera seguía viviendo gente. Y ellos estaban a 50 metros de la línea de contacto, ¿no? Y ellos, bueno, seguían ahí, seguían haciendo su vida y claro, pensaban que iba a ser un poco más, que iba a ser una escalada, pero no se estaban preparando para huir en ese momento. De hecho, le preguntamos a los vecinos que tenían la casa baleada, les decimos, ¿ustedes qué van a hacer? ¿Van a salir de acá? ¿Cuál es el plan? Me dijeron que no querían porque ellos vivían ahí, porque tampoco tenían dónde ir. Porque si lo hacían, ¿dónde vamos a ir? Me decían, vamos a ir a Kiev, nos vamos a ir afuera, ¿dónde? Podemos salir de acá. Tampoco tenemos los recursos para poder hacerlo. ¿Y a dónde te vas? Pues, además, Mariana, como buena periodista me imagino, o sea, uno nunca abandona los temas, digamos, ¿no? Y acá tú nos contabas al comienzo que
¿Sigues teniendo contacto con gente allá que intenta asistir también de la mejor manera posible? Hoy, ¿el escenario cuál es? Aunque ya no estés allá, pero sigues conectada. ¿Qué es lo que está pasando ya con la ciudadanía? ¿Está más débil? ¿Está más permeable a lo que pueda pasar con Rusia? ¿Hay más inseguridad o pocas certezas? ¿Qué es lo que has sabido en los últimos días ya instalada de vuelta en casa? A ver, yo creo que desde que llegamos para allá, cada día fue peor que el anterior. Sí. Yo siempre pensé que, no sé, tenía la ilusión de que el día siguiente iba a estar un poco más tranquilo, que algo iba a mejorar, que iba a haber algún cambio, pero no, cada día fue peor. Y ahora ha sido exactamente igual. Entonces la gente, los que se quedaron ahí, siguen tratando de sobrevivir, tratando de... Es terrible, pero de comer poco, porque la comida se está acabando. Y buscando un plan para poder huir, buscando quizás el momento adecuado o esperar que la cosa ya sea realmente grave, porque la gente, claro, no es fácil abandonar la casa, no es fácil abandonar sus cosas e irse con una maleta. Entonces hay algunos que 2 millones de personas que ya lo hicieron, quedan otros 46 millones quizás que todavía no. Y planificando cómo hacerlo, planificando el futuro en medio de una incertidumbre total. Donde de verdad, como les decíamos, cada día es peor que el anterior. Brutal. Mariana, aprovechando que ya estás en Italia, qué lindo pueblo el italiano, ¿no? Oye, te quería hacer una pregunta también con respecto a lo que está pasando con los europeos en general. Yo entiendo incluso en Italia hay movimientos chicos, pero nacionalistas, jóvenes, que admiran a Putin, por lo demás, por ser un líder fuerte. En fin, no sé cómo estará ahora esa evaluación después de esta guerra. Espero que no sea así. Pero no, te quería preguntar por el europeo, no pensando en sus líderes, Macron, Scholz, Johnson, sino en los comunes y corrientes. ¿Qué piensan de esto? ¿Están asustados? ¿Están cerca? ¿Cómo lo ven el futuro? ¿Están pensando en el invierno con el gas? No sé. ¿Qué pasa por la cabeza de un europeo en este minuto? Sí, no, los europeos están preocupados primero que nada por la cercanía que hay, por las amenazas de una tercera guerra mundial, que estarían todos involucrados. Están preocupados también por el gas, por el aumento de la cuenta del gas, de la cuenta de la luz, que en Italia, en países como Italia o España ya es realidad. La cuenta de la luz cuesta más del doble. Mira. La cuenta del gas también, la benzina. Entonces, en cuestión de días todo aumentó el doble. Entonces hay una preocupación grande por eso, también por la incertidumbre, porque Italia depende del gas ruso. Esta mañana dijeron que probablemente se van a demorar unos 24 o 30 meses más o menos en lograr independizarse de Rusia a nivel energético, Italia. Es mucho tiempo eso. Entonces los italianos están muy preocupados por eso, y están preocupados también por el problema migratorio que va a haber acá en Europa, porque si bien la primera ola migratoria que sale de Ucrania es gente que tiene los medios para poder hacerlo, por lo tanto necesita menos asistencia europea, ya que probablemente tengan también familiares en Europa. Aquí en Italia, por ejemplo, hay muchísimos trabajadores ucranianos. La segunda ola migratoria y la tercera incluso va a ser siempre gente que va a necesitar de la asistencia de Europa y de los diferentes países, lo van a necesitar de verdad. Mariana. Entonces esa también es una preocupación no solamente para las personas como también para los gobiernos, que van a ver tienen que ver qué hacer con toda esa gente que va a seguir llegando. Claro. Mariana, tú contabas, ¿no? Casi ya 20 años viviendo en Italia, trabajaste, cubriste cantidad de otros hechos noticiosos, ¿no? Pero cuéntanos de tu vida allá en Italia, cuéntanos cómo es tu día a día, cómo fue volver a esa cotidianeidad. Hay muchas personas que se preguntan, porque tú te convertiste en un personaje también muy querido, yo diría, para muchas chilenas y chilenos que te veían a través de las pantallas, y decíamos, por favor, que se cuide, que no le vaya a pasar nada, porque francamente uno empieza como a quererlos, ¿no? Sí. Lo mismo Jorge Said, Alfonso Concha, ¿no es cierto? Iván Valenzuela. Pero te quiero preguntar a ti puntualmente, háblanos de tu vida en Italia. Vamos a arreglar la luz acá que se me cayó, ¿ya? No te preocupes, pero háblanos de tu vida en Italia. Háblanos de tu vida en Italia y sobre todo hoy día, un 8M que me imagino que allá también se conmemora, ¿o no? Sí, acá también, 8 de marzo también se conmemora.
Mi vida acá en Italia, bueno, yo vivo acá hace casi 20 años, de 2003, vivo en Roma. Fantástico. Y, bueno, estudié periodismo acá en Italia. Y bueno, primero trabajé en algunos canales italianos, trabajé en un canal de televisión italiano, luego en una revista italiana, y en 2013 comencé oficialmente a trabajar como freelance al principio con prensa, y fue justamente cuando se produjo la renuncia de Papa Ratzinger. Sí. Okay, él renuncia al papado, entonces Benedicto fue XVI. una bomba, Benedicto XVI, Sí. claro. Fue una bomba ese día y ahí comenzó mi colaboración primero como freelance con prensa y que se ha mantenido también hasta ahora, y ahora que ya estoy como corresponsal fija aquí en Europa. Oye, Pero, sí, pero todas tus amistades, todo allá, Sí. ¿no? No es por ser copuchenta, me estoy como la Ya, vida, ya. no me quiero meter en la vida de nadie, ¿Pa dice la dónde vieja. vais? ¿Pa dónde Pero vais? nomás. Déjala Pregunte tranquila, todo. ¿Cómo es el día a Mariana. día Eso. de un corresponsal? Porque no solo trabajas para Canal 13, sino que también tienes otro. Se transforma en el rey del pituto, ¿sí o no? Obvio. Tal cual. Malabarismo, o sea. Sí, también, sí, puede ser. Depende siempre del momento en el que uno está. A ver, la rutina, digamos, que parte muy temprano en la mañana. Yo, bueno, como les comentaba, tengo un hijo, así que llevarlo al colegio. Después, yo trabajo desde la casa, siempre he trabajado desde la casa. Entonces, con la pandemia tampoco fue que me haya cambiado tanto la situación, porque siempre lo he hecho así. Y, bueno, llegar a la casa, hacer ¿cómo se dice? Reseña estampa, le decimos nosotros, como un resumen de prensa, sino mirar la prensa, diarios italianos, internacionales, de cuáles podrían ser los temas que podrían interesar en Chile. De hecho, acá tenemos, normalmente ahora estamos con 4 horas de diferencia, pero algunas veces tenemos 6 horas de diferencia, entonces siempre llevo una ventaja, ¿no? Estoy más Claro. adelantada en el día. Ver cuáles podrían ser los temas interesantes, hacer una pauta del día, ver qué pasa en Europa, enviarlo al canal y ver qué es lo que pasa también, y buscando cosas para el fin de semana también, porque todos los sábados estamos con Sin Despertador en las mañanas, donde Sí, les mostramos diferentes lugares de Roma, de Italia, entonces buscando también lugares entretenidos que puedan interesar a la gente, donde podríamos ir, o qué comida les gustaría aprender a cocinar, a comer, cosas. Qué rico, La, cocinas. la mejor pasta carbonara, mejor, la guanciale, mejor. pecorino romano, eso disfruta No, pero yo Mariana. comparto que Ah, Francesco la habla. envidio, pero Exacto. profundamente. ¿Cocinas comida italiana? Me imagino, ¿no? No sé, pregunto. Buena pregunta difícil. No, ¿Para qué se difícil la de venden la responder. visita? Cocino, claro, no, sí, cocino, pero De no, ahí no que quede puedo decir. bueno, claro. Oye, es que sabes lo que pasa, Mariana, que la comida italiana es tan Extraordinario. rica, Es otra pues. cosa. Es que es otro nivel. Es otra Pucha, que es cosa. rica, ¿o no? Espérate, ¿cuál era el plato? Carbonara. más rico? Carbonara. Claro, con ¿Ya? guanciale, que es como una especie de tocineta, pero que es Ajá. el cachetito del La cerdo. molleja. Y tiene, claro, Sí. y el pecorino romano, Pecorino romano. queso de pécora, ¿no? Es espectacular. ¿Qué es el queso extraordinario. de pécora? Queso de cabra, pécora, cabra. De cabra. cabra. De la señora Pécora, pues sí, te O estamos de diciendo. oveja. Queso bueno. de cabra. No, Oh, de qué oveja. rico. No, de oveja. Oveja, muy bien. Oye, Y no, oye, extraordinario. ¿Y el Bien gelato? salado, sí, ¿ah? ¿Y el Pero gelato? extraordinario. ¿Ah? ¿Y el Bueno, los helado? helados son en todas partes de Lo Italia, mejor de pero todo- en Roma es como el más característico. que comer acá, comida italiana, Mariana, es muy caro, pero allá es, digo, más asequible, ¿no? Sí, acá, bueno, se come muy bien, no es caro una pizza, Sí, pues. 7, 8 euros, no es caro comer acá. Bueno, hay de todo, obviamente, pero sí, se come muy bien acá en Buen Italia, Negroni. que hay que decir. Oye, Mariana, se me enredó la mascarilla ¿sabes qué? por el hambre. Pero el Negroni, pero Mariana, ese uno, qué pero bueno. alegría que hayas regresado al país donde tú vives, ¿no es Sí. cierto? Tu hijo al lado. O sea, ¿sabes qué? Mira, todos acá, yo creo que todos los que nos están viendo hasta ahora, qué bueno que pudiste volver sana y salva. Qué bueno Y verte ahí. estábamos Sí. todos espirituados, ¿ah? Con el alma en un hilo. Lo mismo con Jorge Said, que está saliendo ahora de Kiev, ¿no? Ya empezó a salir de Kiev, Jorge, que nos ha hecho, pucha, de verdad, estremecernos de miedo, pues si le ha pasado de Yo creo que la todo. Mariana también. Te ponías ¿Ah? nerviosa, Mariana, cuando le voy a dar una vuelta y tú decís, pero ¿cómo la cuestión? ¿Te ¿Sí o da, no? te daba nervio cuando salía Jorge Sí, Said? sí, hay que decir eso. Jorge es súper arriesgado. Jorge es increíble, un periodista increíble. Se arriesga Súper valiente. mucho. Está ahí al pie con la información, quiere captar la mejor imagen y
Y a veces da miedo cuando uno trabaja con él, trata de decirle, Jorge, por favor, no salgas ahora, o trata de ser un poquito más prudente. Claro, Bien, pues a Mariana, ¿qué te puedo decir? Gracias por haber estado compartiendo estos momentos con nosotros acá en tu día. Y por cierto, las puertas abiertas de esta casa cuando quieras venir a Chile, aquí te vamos a estar esperando. O las tuyas en Roma, porque me cierto, encantaría también, porque no hay ningún problema. Yo creo que nosotros vamos a ir antes. Exacto. Gracias, Mariana. Un abrazo. Gracias a ustedes. Gracias, Mariana. Chao, Mariana, que estés muy bien. Qué gusto verla. Chao, chao. Saludos a la guagua.